con alegría, con energía, con todo el entusiasmo, hermanos. Saludos y un abrazo a todos. Y hoy, hermanos, pues vamos a tratar de exponer la infalibilidad del Papa. ¿Por qué nosotros creemos que el Papa es infalible? ¿Por qué nosotros creemos que el Papa cuenta con esa infalibilidad? Hermanos, infalibilidad significa que al Papa no le puede faltar o fallar la fe. No significa que el Papa no va a pecar, que es impecable. Y hermanos, bueno, ustedes saben que nosotros pues hablamos de esta parte de la doctrina de la iglesia, que es la apologética, que está la psicología, la filosofía, la teología, la sociología, pero también está la apologética, y así hay muchos otros estudios. Y pues cada cosa que nosotros decimos debemos de demostrarla, comprobarla con las Sagradas Escrituras. Y pues eso es lo que vamos a hacer hoy, la infalibilidad del Papa. Y vamos a comenzar, hermanos, un texto que en realidad lo repetimos muchas veces, pero que es un texto clave, que si el Señor lo dejó en el primer evangelista, en San Mateo, ese texto, hermanos, nosotros debemos de tenerlo presente, porque ese es una de las bases sólidas y firmes de nuestra iglesia y de la doctrina. Y ese texto pues fue allá cuando se encontraba el Señor Jesucristo en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, hermanos, que se encuentra allá al pie del monte Hermón, allá en la cabecera, allá por donde nace el río Jordán. Allí es Cesarea de Filipo, y en esa parte hermosa ahí el Señor pues se reunió con sus apóstoles. Mateo 16, del 15 en adelante. La fe de Pedro y las promesas de Jesús. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí preguntó a sus discípulos, les lanzó una pregunta a Jesucristo. Según el parecer de la gente, según la gente afuera, no según ustedes los 12, según el parecer de la gente afuera, ustedes que salen afuera, que escuchan, según el parecer de la gente, les pregunta, estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Les pregunta, no a ellos, según el parecer de la gente. Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, o alguno de los profetas. Alguno de los profetas significa que él, Jesucristo, según el parecer de la gente afuera, creían que podía ser cualquiera de los profetas. Elías, Jeremías, Urías, Abdías, Malaquías y todos los que terminan en Ías, hasta llegar el Mesías. Estaban confundidos totalmente. Creían que él, la gente afuera, la gente que no muy comprometida, pues, la gente a la que los discípulos evangelizaban, dicen, pues a la gente dice que eres Juan el Bautista, Elías o Jeremías, o alguno, cualquiera de los profetas. Eso decía la gente afuera. Vamos a ver qué dice Jesús. Jesús les preguntó, allí sí la pregunta va para los 12. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes los 12. Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pedro sí sabía, hermanos. Pedro sí sabía quién era. Y representando a la iglesia, representando a los 12 apóstoles, tú eres, Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En los cielos. Allí ya Pedro ya se lo presentó a los 11. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esto no te lo ha revelado la carne, porque la carne puede revelar cualquier cosa, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro sí estaba en lo cierto, no como la gente de afuera que estaba confundida. Ahora lo presenta a Cristo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro,
Ahora están reunidos, hermanos, que él con los 12 allá en la cabecera del río Jordán, en Cesarea de Filipo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, firme, sólido, roca. Cristo es la piedra angular, la piedra del ángulo, pero Pedro es la piedra de la construcción de Cristo. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, hermanos. Esa piedra tiene las llaves del reino de los cielos, y ya lo hemos explicado. Es decir, a ese hombre Cristo le dejó el poder. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Si Cristo pensaba o quería que al morir Pedro se la llevara, no, se la hubiera llevado Cristo, el poder al cielo. Pero lo dejó en la tierra para que ese poder sea transmitido. Pedro se lo transmitió al que sigue, a Lino, Lino a Cleto, Cleto a Clemente, Clemente a Evaristo, Evaristo hasta hoy al Papa Francisco. Los poderes de la muerte del diablo jamás podrán vencerla, aunque, hermanos, el diablo engañe a las personas exponenciales, esas personas que exponen muy bonito la palabra de Dios. Hermanos, por eso nosotros no nos fijemos en las personas, nosotros tengamos los ojos puestos en Cristo, porque a nosotros, hermanos, por mucho que digamos que somos firmes, el diablo, hermanos, nos puede engañar hasta en lo poquito, en lo grande. Entonces, hermanos, no pongamos los ojos en los hombres, pongamos la mirada en Dios, sí, escuchando la palabra de los hombres, pero estudiando nosotros podemos identificar lo bueno y lo malo, lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho. Por eso es necesario estudiar. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Le dio el poder, hermanos. Quería que viéramos esto porque en ese momento Jesucristo le está entregando el poder a este hombre, pero se lo está entregando vivo. Él, Jesucristo, está vivo, está reunido en esta región que les comenté con los 12, está vivo. Y ya sabemos lo que pasó con Pedro. Pedro, pues una vez a Jesucristo le dijo Jesucristo, yo tengo que padecer, tengo que sufrir, y me van a acusar y voy a morir. Y dijo Pedro, no, pero esto no te puede pasar a ti. Yo me voy a la tumba o a la cárcel contigo. ¿Y qué pasó, hermanos, cuando te estaban crucificando a Jesús, cuando lo estaban enjuiciando? Hermanos, no solo Pedro lo traicionó, lo negó. No solo Pedro lo negó, Judas ya lo había entregado. No solo Pedro lo negó, todos se escondieron allá, lo más largo que pudieran de los judíos. Hermanos, eso también es negar a Cristo. Hermanos, se llenaron de miedo y se escondieron. Si Pedro es el que estuvo allí con él, aunque el miedo después le ganó, pero Pedro estuvo allí con él en medio de los judíos, los otros no. Y luego, hermanos, pues Pedro lo negó, y sabemos que lo negó 3 veces, y después del segundo cantido del gallo, pues Pedro lloró amargamente su pecado, pero Jesucristo ya le había entregado el poder, estando Jesucristo vivo. Muere Jesucristo, pero antes de morir, allá en Juan 1:42, le dijo algo, le dijo, y se lo presentó a Jesús. El hermano Andrés le presentó a Pedro, se lo presentó a Jesús, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón, vean que habla de Simón, y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Por eso, pues allí Jesucristo, estando vivo todavía, le cambió el nombre, lo vio fijamente. Este hombre me interesa para mi rebaño, para que guíe mi rebaño. Allá le entregó en Mateo 16:18, le entregó el poder. Y veamos, hermanos, para que quedemos claros, veamos
que la siguiente parte es ya Jesucristo resucitado. Mateo 21 del 15 en adelante, Juan 21. San Juan capítulo 21 del 15 en adelante dice así. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Pedro, a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos, apacienta a mis otros apóstoles. Tú eres el que los va a apacentar. Ya esto fue en espíritu, hermano, fue después de resucitar. Sigue con la otra. La segunda, la siguiente. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Primero apacienta mis corderos, a los apóstoles, a los otros 11. Luego, cuida mis ovejas, es a todo el mundo. Es el pastor universal. La tercera, insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntara por tercera vez. ¿Recuerdan cuántas veces lo había negado? 3 veces. Aquí le entrega su rebaño por 3 veces. Le está queriendo decir muchas cosas. Le está queriendo decir: me negaste, pero eres firme. Estuviste conmigo allí en medio de los romanos y de los judíos. Los otros se escondieron, pero también son sus apóstoles. Y Pedro estuvo allí, aunque después, cuando lo iban a matar, pues le dio miedo como cualquier humano y lo negó. Pero por tercera vez le preguntó si lo quería y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, ¿quién puede ignorar que Jesucristo no le dijo una vez ni 2, le dijo 3, como quien dice: si se te olvida una vez? Cuando nosotros le decimos algo a nuestros hijos, se lo decimos una vez. Por si las dudas y se le olvida, se lo vamos a decir otra vez, 2 veces. Y por las dudas, hermanos, se lo vamos a decir la tercera vez. Y si ya por tercera vez no lo entiende, hermano, es que de verdad es que está tapadito en la mente. Y así era yo y así soy, hermanos, ahí soy yo. Para que algo se me quede, tengo que escucharlo varias veces. A veces mi gran jefe, mi jefe, me han dado una tarea que hacer y luego me escriben otra vez: Rodolfo, para recordarle tal cosa. Porque a nosotros, hermanos, se nos olvida, a veces le restamos importancia a las cosas. Jesucristo, ya resucitado, hermanos, le vino a entregar su rebaño, sus ovejas. ¿A quién? A Simón Pedro. ¿Para qué? Para que las apaciente. Y para apacentar es llevar a buen pasto, a buena comida espiritual, material. Es el pastor universal del mundo y eso, hermanos, apacienta a mis ovejas. ¿Quién es el que apacienta las ovejas? ¿Qué hacía todos los que andaban ovejas? Moisés, Abraham, apacentarlas, cuidarlas, porque las ovejas no piensan. Bueno, hermanos, pero esto, hermanos, no es nuevo en el tiempo de Jesús. Esto ya venía desde antes. Y podemos ver que nos dice Génesis capítulo 17, versículo del 3 al 6. Génesis 17, del versículos del 3 al 6, dice así: Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Abraham. Y Abraham, que hermanos ni sabía ni leer, ni tenía Biblia. Abraham era pura fe. Hermanos, Abraham es una figura del Santo Papa. Es una figura de Pedro y es una figura de todos los papas. Abraham. ¿Quién llegó después de Abraham? Isaac, Jacob, José. Al tiempo ya vienen Moisés, Josué y así. Después Elías, Jeremías, Urías, hasta que viene Cristo. Y Cristo nombra a Simón Pedro. Entonces, hermanos, esto no es nuevo, esto viene del Antiguo Testamento. Siempre hubo
un encargado del rebaño de Dios. Siempre hubo un jefe, un líder, que nosotros a ese líder, por no decirle jefe, le decimos el Papa. Y que el Papa tiene su significado. Cada letra significa algo. Si no da tiempo lo veremos. Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. ¿Tú serás el qué? El padre de una multitud de naciones. ¿Cómo le decimos nosotros al Papa? Nuestro Santo Padre, el Padre. Papa quiere decir padre, pero también en sus siglas quiere decir otra cosa. Ya lo veremos. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Y en ese tiempo, hermanos, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Ahora es todo el mundo, el pueblo católico. Pero que católica no es un nombre, es un adjetivo. Y que esa iglesia está con los brazos abiertos para todo el que quiera venir, y lo invitamos y lo motivamos y le explicamos las Sagradas Escrituras y la doctrina para que puedan venir. No te llamarás más Abraham, sino Abraham. ¿A quién más le cambió el nombre? Abraham le cambió el nombre, personaje importantísimo. Se lo cambió también a Jacob, a Israel, muy importante. Se lo cambió también a Pablo, pero también se lo cambió a Simón Pedro, porque era muy importante, porque era el jefe que iba a dejar ya en su nueva era, en el Nuevo Testamento. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, con H. Pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. ¿Y cómo es que allá dice en Mateo 23:9, creo que es? A nadie llamarán padre. No significa esto. Aquí dice que él será el padre, Abraham. Esa es pues otra enseñanza que quizá la veremos luego. Te haré fecundo sin medida, de ti saldrán naciones y reyes. Salieron naciones y reyes, hermanos. De Abraham, de la descendencia de Abraham, venimos nosotros. Y de allí salió los reyes, Saúl, David, Salomón, y todos los reyes. De generación en generación, de allí saldrán reyes. Ahora, hermanos, ¿qué nos dice Isaías? Y miren, hermanos, que nosotros somos espontáneos. Allí vamos buscando las lecturas, no las tenemos así como marcaditas, por eso las vamos buscando, tratamos de hacerlo espontáneamente para que se vea mejor. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 22, 20 y 22? Dice así, Isaías 22, 20 y 22. A Ezequiel, hijo de Elías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Isaías está también profetizando lo que va a pasar con Simón Pedro. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Ya no solo para el pueblo de Jerusalén, sino para todo el mundo, para todos los judíos. 22. Pondré en sus manos la llave de la casa de David, que le dijo Mateo allá. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Esta es la profecía cumplida ya con Jesucristo, la profecía lo que dijo Isaías. Pondré en tus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Es decir, lo que ates en la tierra, yo lo ato en el cielo, le dijo a Pedro. Y lo que desates en la tierra, yo lo desato en el cielo. Lo meteré como un clavo en un muro resistente, y su puesto le dará fama a la familia de su padre. Hermanos, ese clavo en un muro resistente, ese es el Papa Francisco, en ese muro, en la Iglesia Católica, que esa iglesia jamás, nunca el diablo la va a poder destruir, porque es la creación de Cristo. Es la iglesia que le costó la sangre a Cristo, como dice Hechos 20:28, que Cristo compró su sangre a precio de, compró su iglesia, Cristo compró su iglesia a precio de sangre, hermanos. Por eso, hermanos, esa iglesia es tan importante, y por eso la defendemos, hermanos, aunque a mucha gente no le guste, aunque a muchos católicos incluso no les guste,
porque todos tenemos familia que se fueron de la iglesia. Y si nosotros, hermanos, estuviéramos conscientes de lo que significa la iglesia, de lo que significa este jefe, el líder, el Santo Papa, la doctrina de la iglesia, Virgen María, la confesión, la comunión, la Eucaristía y todo eso, si estuviéramos conscientes de lo que significa, nosotros, hermanos, no nos molestaríamos con la gente que habla de Dios y predica así como lo hacemos nosotros y como lo hace mucha gente que trata de aclarar las Sagradas Escrituras, no con lo que pensamos, sino con lo que está escrito. Mateo capítulo 10, versículo del 2 al 4, dice: estos son los nombres de los 12, porque nosotros creemos que Pedro es el discípulo, líder, el apóstol, líder de Cristo. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, y así lo dice literalmente, Mateo 10, del 2 en adelante. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariotes, que el que lo traicionaría. Aquí nos está diciendo Mateo, hermanos, primero Simón Pedro, y por eso, hermanos, nosotros hoy queremos exponer, aparte de la infalibilidad de Pedro, también decirles, hermanos, exponerles que el primero es Pedro. Y por eso, hermanos, cuando Cristo murió, ya Pedro toma la palabra en los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué nos dice Marcos 3:16. Marcos 3:16. Dice así. Vamos a ver qué nos dice. Dice: estos son los 12, también Marcos. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. ¿A quién lo menciona de primero? Simón, a quien puso por nombre Pedro. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Siempre, hermanos, pone a Judas, el traicionero, de último, y de primero a la piedra, al firme, al que aunque lo negó, pero también allá lo quiso defender y le voló la oreja a Malco, aquel soldado romano. O sea, se la rifó Pedro por defender a Cristo, hasta sacó el machete, sacó la espada y le voló la oreja, y lo que le iba a volar era la cabeza. Está defendiendo al Señor Jesucristo, y por eso, hermanos, Jesucristo lo fue puliendo, hasta lo regañaba. Apártate de mí, Satanás, le dijo una vez. Pero hermanos, porque Satanás se mete en todo. Si se quiso hasta engañar a Cristo allá en Mateo 4, en el desierto, no digamos a él. Pero Pedro, hermanos, es la piedra de la edificación de Cristo. Esa piedra, hermanos, en la que descansa la iglesia. Esa piedra en la que cuando la iglesia está en un desafío, esa piedra con un mensaje tranquiliza. Y esa piedra, hermanos queridos, es por hoy el Papa Francisco. Esa es la piedra actualmente. Vamos a ver qué pasó después, ya en los Hechos. Muere Jesucristo, y bueno, lo que les comentaba, para pasar a los Hechos. Jesucristo nombra a Pedro: tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré la mía, la única, mi iglesia. Los poderes del diablo jamás, nunca la podrán destruir. Y por eso, hermanos, es que nosotros estamos seguros. Dijo el Papa San Juan Pablo II, aunque volvamos a ser 12, dijo, pero la iglesia jamás va a ser destruida. Esta iglesia va a llegar a las bodas del Cordero de Mateo 25:18, ya cuando todo sea destruido. Esta iglesia va a llegar, hermanos, radiante a las bodas del Cordero. Por hoy, esta iglesia es la novia del Cordero, la novia de Jesucristo, pero llegarán esas bodas del Cordero,
y no se lo quieran perder, hermanos. Y el que se lo pierda, hermanos, es porque se lo quiere perder, porque Jesucristo es claro: Pedro, eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del mal jamás podrán destruirla. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Y no lo duden, hermanos, que el que está en la puerta del reino de los cielos va a ser el primer papa, Pedro. Y los otros papas tienen la llave del reino de los cielos en la tierra. Y si nosotros tenemos el acceso de la tierra, las llaves del cielo, el acceso al cielo está en la tierra, hermanos. Está en la tierra. Y nosotros, hermanos, si somos obedientes, debemos de estar bajo el liderazgo. Tenemos que estar obedientes a esa piedra, a ese papa, a ese jefe que Cristo dejó en la tierra, al que le dio las llaves del reino de los cielos. Porque si no, hermanos, allá nos vamos a pegar, a topar con una puerta con llave, y que no va a haber nadie que nos abra, porque esa puerta la tiene, esa llave la tiene el Papa en la tierra. Así es. Bueno, ¿qué dice después los Hechos de los Apóstoles? Después de Lucas siguen los Hechos, y los Hechos nos dicen en el versículo 1. Miren, hermanos, Hechos capítulo 1, versículos 13 y 15. ¿Dónde nace la iglesia? Jesucristo comienza a edificarla. Pero allá, hermanos, cuando los apóstoles acababan de matar al Señor, apenas está iniciando los hechos, lo que hicieron ellos, los apóstoles, ya en ausencia de Cristo, vienen iniciando ellos solos, hermanos, y ellos se reunían a orar todos los días, a rogar a Dios, porque estaban con miedo, porque habían matado al mismo Dios. No los iban a matar a ellos, sí los estaban matando también. Pues aquí los Hechos nos dice que estaban reunidos, y vamos a ver quiénes eran los que estaban, hermanos. Hechos 1, 13 al 15 dice lo siguiente. Desde el 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior en la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, otra vez Pedro, de primero, Pedro, allí estaba Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos, hermanos, Judas, hijo de Santiago. Ya no estaba Judas el Iscariote, el que vendió a Cristo, ya no estaba. Ya no. Todos ellos perseveraban juntos. Hasta allí, quizá los 11, no habían nombrado a Matías. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Hermanos, los apóstoles, dicen muchos, los apóstoles no le rezaban a María. Yo les digo, hermanos, con todo el cariño, los apóstoles no le rezaban a la Virgen María, rezaban y oraban con María, allí, con ellos. Por eso nos dice, todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, y vean que esta mujer es tan importante que le menciona el nombre, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. En ese tiempo, hermanos, pues todos los de una misma familia eran hermanos, o los de un lugar eran hermanos, así como hoy que algunas congregaciones dicen, nosotros somos hermanos, aquellos son amigos, dicen. Los católicos son amigos. Aquí pues estamos viendo el liderazgo de Pedro, y también de paso estamos viendo que ellos aceptaban a la Virgen María y la amaban, hermanos, con un amor grandísimo. Juan capítulo 21, versículo 7. A ver qué nos dice Juan capítulo 21, versículo 7. Dice así: el discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor.
Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Hermanos, aquí otra vez Pedro es el que toma la iniciativa. Cuando le dicen a Simón Pedro, es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada y se tiró al agua, hermanos. Ese hombre es el que guía al pueblo de Dios. Ese hombre es el que está apacentando a los corderos, a los apóstoles, a los discípulos. Y ese hombre es el que nos apacienta a todos. Hermanos, por eso, por favor, se los ruego de corazón, hermanos, no digan nada contra el Papa. No digan nada contra sus delegados, los obispos, los sacerdotes, los servidores de Dios. Hermanos, porque cuando usted dice algo de los obispos, de los sacerdotes, de los delegados, de todos los que servimos al Señor en su iglesia, usted está hablando directamente de Jesucristo. No digamos, hermanos, cuando nosotros hablamos, criticamos al Papa o creemos que sabemos más que el Papa, y el Papa fue el que hizo la Biblia. San Dámaso I, Papa número 37, en el año 382, lo pueden buscar en historia, él fue el que hizo la Biblia. Un obispo le puso capítulos, versículos, puntos, punto y coma. Un sacerdote que se llama Johannes Gutenberg inventó la imprenta para que hoy nosotros tengamos Biblia. Si no, no tuviéramos todavía, estuviéramos como los tiempos antiguos, más de 1000 años sin Biblia, más de 1000 años. Por eso, hermanos, el respeto. Y el Papa San Dámaso I fue el que dijo, esto es palabra de Dios, con la Biblia, la Sagrada Escritura. En la Biblia no dice que la Biblia es palabra de Dios, lo dijo un Papa, San Dámaso I, y todos lo creemos porque sabemos que esa autoridad, aunque no lo sigamos muchos, aunque no lo sigan, pero sí dicen que la Biblia, esta es palabra de Dios. Esa frase la dijo San Dámaso I en el año 382. Por eso, hermanos, ese jefe de la iglesia, debemos de nosotros darle su puesto. ¿Qué nos sigue diciendo? Hechos 3, 6 y 9. Vamos a ver qué nos dice. Hechos capítulo 3, versículos 6 y 9, dice lo siguiente. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo, en nombre del Mesías, Jesús el Nazareno. Camina, y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos, sus pies, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Hermanos, fue un hombre que le pidió una limosna porque no podía caminar, y Pedro lo levanta. Y muchos dicen, pero el Papa, ¿por qué no levanta? Hermanos, los milagros que se hacen en la iglesia no es necesario que se vean, pero hay muchísimos milagros, y a nosotros nuestra fe no está basada en milagros, no está basada en milagros. Hechos 2:14, miren, hermanos, aquí tenemos varias referencias. Hechos 2:14. Pedro se puso de pie, alzó la voz diciendo, amigos judíos, escúchenme, pues tengo algo que enseñársele. ¿Quién se puso de pie y alzó la voz? Ese jefe, el Papa. Hechos 2:22, Pedro dijo, israelitas, escuchen mis palabras, y lo escuchaban, hermanos. Hechos 2:41, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron. Los que acogieron la palabra de Pedro, del Papa, se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3000 personas por la palabra, por la evangelización de ¿quién? De la piedra. Hechos 10:48, y Pedro mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. En el nombre significa, vamos en el nombre, venimos de parte de Jesucristo, eso significa. No es con el nombre, los bautizo, Jesús, 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 no.
es en el nombre, venimos en el nombre, venimos de parte de Jesucristo. Hechos 15:7, Dios intervino en medio de ustedes cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. ¡Qué maravilla! Gálatas 1:18, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Esto lo está diciendo el apóstol de los gentiles, el apóstol que más escribió, el apóstol con una gran fama, Pablo de Tarso, que se llamaba Saulo. Subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Haciendo qué? Aprendiendo. Hermanos, qué maravilla, tantos textos que podemos ver ahí, le pueden tomar un pantallazo para que ustedes puedan leer. Ya vamos a ver qué nos dice el Hechos capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Miren el poder del Papa, no el poder de Dios, Dios es el Todopoderoso, pero el poder, hermanos, que le dio Jesucristo a ese hombre. Hermanos, nosotros todos tenemos poder, no el poder de Dios, no, tenemos poder. Vaya, por ejemplo, el doctor tiene poder de sanar por medio de su sabiduría. El que hace el avión tiene poder. Hermanos, aparte también el que predica la palabra de Dios como Dios lo quiso, como es, hermanos, el saber también es poder. También es poder, no como el poder de Dios, no, Dios nos ha dado otros poderes, así como también le dio el poder a la Virgen María de ser la madre del Señor, la madre de Dios. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 5, versículo 1, y de último vamos a ver donde nos dice claramente la infalibilidad del Papa. Pero Hechos 5:1, otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. Estaban haciendo trampa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles y se quedó con una parte. Vamos a ver qué le pasó a Ananías y a Zafira, su esposa. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apodere de tu corazón? Pedro se dio cuenta que él estaba haciendo trampa. Te ha guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Cuando uno intenta engañar a Papa Francisco o a cualquier papa de los que han habido, nosotros no estamos engañando, queriendo engañar al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, es Dios, es el que lo tiene allí. Y el Espíritu Santo, hermanos, es la manifestación de Dios Padre y Dios Hijo. El Espíritu Santo es el Espíritu de ellos dos en nosotros. Y ese Espíritu Santo lo recibimos, ese Espíritu lo recibimos cuando nosotros nos bautizamos. Bien, ¿por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podría guardar tu propiedad y si la vendías podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, y le está mintiendo a Pedro, a la piedra, al primer papa. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vamos a ver qué le pasó a Ananías. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. Hermanos, nosotros si mentimos al Papa, nosotros si no estamos en la iglesia, en el rebaño del Papa, nosotros, hermanos, si no obedecemos al Papa, nosotros no vamos a morir como Ananías, nosotros vamos a morir espiritualmente. Ya veo eso, hermano Wilmer. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó: ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió: sí,
Ese fue el precio. Y Pedro le replicó, se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor. Ya está a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar también a ti. Y al instante Safira se desplomó a sus pies y murió. También murieron los dos, hermanos, por mentir al Papa. Así, hermanos, que se los estamos exponiendo con todo el corazón para que ustedes puedan decir sí creo o puedan decir no creo. Eso ya es voluntad de ustedes, pero se los estamos exponiendo con textos bíblicos. Hechos 12:5. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente. Eso es lo que debemos de hacer, porque Pedro, hermanos, es el jefe en la tierra que Cristo dejó. Y no lo nombró no porque es impecable, no, sino porque firme en su fe. Pero les comentaba al inicio, Pedro falló, pero después de fallar, ya en espíritu Cristo le entregó todo su rebaño. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia debemos de orar incesantemente por él, a Dios. Vemos la preeminencia de Simón Pedro dentro del grupo de los 12 apóstoles. Él siempre tomaba la palabra en nombre de todo el grupo y era seguido por los otros apóstoles. Y los que no lo siguen, hermanos, pues son los contrarios a Cristo. ¿Qué nos dice Lucas 22:31? Y nos despedimos con este texto, hermanos. Lucas capítulo 22, versículo 31 nos dice lo siguiente. Estando vivo, Jesucristo le entregó la infalibilidad a Pedro. Infalibilidad significa que Pedro no puede fallar, su fe no puede fallar, porque Cristo ruega por él. No es impecable, es infalible. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como trigo que se limpia. ¿Cómo se limpia el trigo? En una zaranda, ¿sí ve? Y Satanás ha pedido permiso para zarandearlo, y Cristo se lo ha dado, y allí va a ser probada nuestra fe. Los que no estén preparados o no obedezcan al Papa, fácilmente se van a ir por los agujeritos o por fuera. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti, por Pedro, por el Papa, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú cuando hayas vuelto, Pedro iba a pecar, lo negó. Y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Esto es la infalibilidad de Pedro. Pero yo he rogado por ti. A Pedro, al Papa, no le puede fallar la fe porque Cristo está directamente con él y por él y rogando, en ese tiempo rogando, y hoy está directamente con él. Simón Pedro, el Papa, es la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, he tratado de exponerles lo más claro posible la infalibilidad y la parte de la primacía de Pedro. Y bueno, hermanos, que esto sea pues para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Luego vienen las noticias con la hermana Alexandra. Quédense en el canal, pero si hay misa, mejor escuchen la misa. Hermanos, saludos para todos. Hoy estaremos, hermanos, en los 9 días de nuestro hermano Carlito Flores, en los Cascabeles, hermano, acompañando a estas personas en su profundo dolor. Ahí estaremos, hermanos, y ahí han estado todo el día haciendo la novena. Hoy explicaremos por qué la novena, por qué los 40 días, por qué nosotros rogamos a Dios y a los santos por los que ya fallecieron. Hermanos, que el Señor y Madre María les guarde y les acompañe todos los días. Hasta el próximo viernes.